presento, mi nombre es Luis Ernesto Manrique Mujica, soy estudiante de la especialización en Ciencias Penales y Criminológicas de la Corporación Universitaria Republicana, consultorio número 4, convenio de discapacidad. En el día de hoy les vengo a traer a colación un tema que tiene que ver con la privación de la libertad y los derechos que tienen las personas en condición o en situación de discapacidad. Ya entrando en el contexto, vale la pena recordar lo que significa o lo que tiene que ver con la discapacidad, entendida desde diferentes términos o situaciones. La discapacidad, uno de los términos o de los significados que tiene es la forma o las diferentes circunstancias que impiden a la persona desarrollar las actividades diarias, y son esas diferentes formas de aprendizaje que tienen o que tenemos cada una de las personas que tiene algún tipo de limitación o de discapacidad o en situación de discapacidad. Esta discapacidad está clasificada en diferentes tipos para hacer un o para recordar este tipo de discapacidades, como son la discapacidad física, que tiene que ver obviamente con los miembros de las personas, las extremidades, que tienen que soportar esa discapacidad en algunos elementos, ya sea bastón, silla de ruedas, para poder desplazarse o realizar cierto tipo de actividades diarias. Esa es la discapacidad física. La discapacidad cognitiva tiene que ver con el conocimiento, y es con ese aprendizaje que tienen algún tipo, que se les dificulta a algún tipo de personas para aprender las diferentes ciencias del saber o las diferentes actividades a desarrollar al día. Este es otro tipo de discapacidad. Tenemos también la discapacidad sensorial, que tiene que ver con los sentidos, con la discapacidad visual, el no poder ver, la ceguera, o la discapacidad del oído, no poder escuchar. Entonces eso es la discapacidad sensorial. Esos son algunos de los tipos. Ya entrando en el tema como tal de lo que tiene que ver los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad, se da sobre todo en las cárceles o en los centros penitenciarios, cuando algún tipo o estas personas han cometido un delito, se les deben respetar esos derechos que tienen. Entonces se les debe tratar en igual de condiciones, teniendo en cuenta obviamente lo que está estipulado en el artículo 13 de la Constitución Política, lo que está estipulado en el convenio de las personas en condición de discapacidad, y ese convenio es de obligatorio cumplimiento, igual que el artículo 11 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 112 de la Ley 65 del 93, que fue modificada por la Ley 1709 del 2014, que tiene que ver con todo el tema penitenciario y carcelario, y sobre todo para estas personas, que se les debe garantizar esos derechos en igual de condiciones. Entonces, uno de los derechos al momento de ingresar a las cárceles es que obviamente se tiene que tener el principio de buena fe de que la persona tiene algún tipo de discapacidad. Posteriormente, esas personas deben hacer llegar la historia clínica, tienen que hacer llegar la historia clínica donde soportan esa discapacidad. De igual manera, se les deben hacer, digamos, ramplas a la entrada de la cárcel, para poder ellos ingresar a las diferentes instalaciones. Si ellos sufren algún tipo, digamos, de situación, donde se deban darles un trato especial en el tema digamos, de no tenerlos mezclados con los demás internos de la cárcel. Entonces, digamos, porque sufre una enfermedad como esquizofrenia, se debe tener en una habitación donde él pueda estar controlado y demás. También esos son algunos de los derechos. También se le debe tener en cuenta el tema de la representación legal, o sea, ellos tienen, al momento de la captura, de que los capturen, tienen derecho a un abogado, ya sea de confianza o de la Defensoría del Pueblo, para que los esté asesorando
tanto en su situación jurídica como en los derechos que tienen al interior del penal. Estos son algunos de los derechos que tienen las personas en situación de discapacidad. Esto es como para hacerles un recorderis y pues seguir ahondando más adelante sobre este tema. Muchas gracias y Dios nos bendiga.